Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Manual. Muy contenta de compartir con ustedes esta oportunidad de tener mayores conocimientos, porque todos nos enteramos, vamos juntos en este proceso maravilloso de esta información que se abre al mundo, de tantas cosas que ahora podemos aprender, de las cuales podemos hacernos conscientes, que nos ayudan a entendernos y a entender de qué va nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestra manera de pensar y cómo podemos, no importa la edad ni el momento, podemos hacernos cargo y lograr cambios si ese fuera el caso. Bueno, en este momento voy a presentar a mi invitada y estoy muy contenta de hacerlo. Se trata de Cynthia Hurtado Müller. Cynthia es venezolana. ¿Cómo estás, Cynthia? Gracias por estar en Sin Manual. Gracias por la invitación, realmente es un gusto estar contigo hoy. Bueno, Cynthia está formada como psicóloga en la Universidad del Plata, en Argentina. Es magíster en psicopatología, psicología de la salud y magíster en neuropsicología educativa. Es autora del Manual del Cerebro para Millennials y por supuesto que quisiera comenzar con este libro y con todo lo que ha significado plasmar allí tantos conocimientos de tu parte. Tú te desempeñas además como consultor en neuroeducación y neuroliderazgo en más de 20 empresas. Bueno, ¿por qué el foco en los millennials, aunque aclaras que es para todos, pero por qué ese foco? Yo traté de buscar una definición. Millennials, grupo demográfico nacido entre 1981 y 1996. Es una generación que creció con la expansión de la Internet y la tecnología digital. Tienen una mentalidad flexible. Sí, totalmente. Bueno, en primer lugar, yo creo que es mucho más sencillo poder escribirle a alguien que pertenece a tu mismo grupo demográfico, ¿no? Porque más allá de haber vivido quizás en diferentes países y tener crianzas particulares, hemos vivido como generación ciertos hitos muy particulares que nos hacen como somos y realmente los factores externos a nivel social, político y económico también son factores que van moldeando nuestro cerebro. Entonces me pareció, en primer lugar, muy interesante hablarle como a mis colegas, a aquellos que entienden de alguna manera cómo somos los millennials, pero también vino de la mano de una necesidad siempre verbalizada hacia mí cada vez que trabajaba en alguna empresa o cada vez que daba alguna conferencia, me decían, bueno, ¿dónde puedo encontrar más información relacionada a mi cerebro que sea simple, que sea práctica, que no quede tanto en temas de la academia? Y yo no tenía a dónde referirlos, porque en general pasa eso, todo lo que tiene que ver con neuro queda mucho en el área más abstracta, más de la academia. Así que fue un desafío muy bonito poder sentarme y escribir un libro sobre una temática que a mí en lo particular me apasiona y que me desafía todos los días porque es algo que te demanda estudiar constantemente, ¿no? Así que cuando a uno le gusta lo que hace, pues es un viaje maravilloso. Y bueno, y claro, además que la característica de los millennials, pero quienes no lo somos también la podemos tener, es buscar una mente flexible y abierta al aprendizaje, y que creo que estamos en una época que tiene muchos desafíos negativos y muchos positivos, y está esa posibilidad de hacernos de tanta información. Ayer, por cierto, el fin de semana, mi mamá estaba en la casa y entonces dice, ahora, porque ella es fanática de las redes y tal, ya no hay que tomar más medicina, porque una de mis hijas dijo, mami, me duele la cabeza. Entonces mi mamá me dice, dame una papa, como que una papa, mamá, una papa, y no sé qué era la otra cosa, un limón, que ella vio, que en la papa. O sea, estamos con, claro, cada quien agarra la información que quiera. Ahora, Sí. yo tengo para comenzar, además con una persona tan preparada como tú, que estudia el cerebro y nos ayuda a entender, ¿cuál es la diferencia, si es que existe, entre el cerebro y la mente?
Porque siempre hemos dicho, el cerebro, la mente es la loca de la casa, lo dijo Santa Teresita del Niño Jesús, y entonces la mente te sabotea y la mente busca lo malo y la mente te critica, te cuestiona, quiere estar en la zona de confort. Mente y cerebro es lo mismo. Igual depende a quién le preguntes, ¿no? Pero en esencia no. Cuando nosotros hablamos del cerebro, hablamos de una estructura física particular que se puede medir, que se puede estudiar con cierta tecnología. En cambio, la mente no es algo tangible. Tiene que ver más con procesos que están asociados en parte al cerebro y que de alguna manera afectan la manera en que nosotros reaccionamos, sentimos y pensamos. Entonces, son estructuras distintas de alguna manera, ¿no? El cerebro es un órgano biológico, como yo mencionaba, de más o menos 2 kilos, 200, 2 kilos y medio, compuesto de neuronas, etcétera. Y la mente tiene que ver con procesos, con sí, actividades cerebrales, pero que tienen que ver con la interacción de mi cerebro, que es particular, junto con el ambiente, con la cultura, con la política, con la economía, con mi crianza, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes. He leído algunos comentarios acerca de tu libro Manual del Cerebro para Millennials y hablan de lo sencillo que termina resultando, que no es un manual de autoayuda, que te ayuda a entender el porqué de las cosas. Y eso es lo que quisiera que nos ayudaras a ver, el porqué y cómo podemos ayudar a nuestro cerebro o cómo podemos, sí, exacto, buscar las herramientas para sacar el máximo provecho. Sí, sabes que yo me he encontrado muchas veces con libros de autoayuda, hay excepciones, por supuesto, para todas las reglas, pero muchas veces los libros de autoayuda nos dan una receta que nos venden como mágica. Entonces es una receta para todo el mundo igual. Y ahí entonces yo tengo un problema porque, como había mencionado anteriormente, si tengo en cuenta que cada cerebro es distinto, a cada cerebro le van a funcionar cosas distintas, inclusive a la misma persona le puede servir algo, una estrategia, una técnica el día lunes y el día jueves lo aplica y no le funciona. Y eso está bien, porque somos seres dinámicos que siempre estamos cambiando y siempre estamos aprendiendo. Entonces, creo que tenemos que partir por esa base. Y por otro lado, creo que tenemos que entender que es necesario, antes de aplicar alguna técnica, alguna metodología que puede ser muy efectiva, cuando yo no tengo la capacidad de anclar ese nuevo aprendizaje a algo que yo conozco, que sería el por qué, es muy fácil que después esa técnica o esa estrategia no sea sustentable en el tiempo, porque no hay un propósito de por medio. Entonces, antes de yo aplicar alguna estrategia, alguna técnica, alguna metodología, si yo entiendo el por qué lo estoy haciendo y entiendo cómo funciona esta estructura maravillosa, entonces ahí sí hace sentido y ahí yo tengo la capacidad de elegir mejor qué es lo que me sirve en ese momento y en ese problema. Ahora, la buena noticia es que, como tú mencionabas al inicio de tu programa, todo cerebro tiene la capacidad de cambiar y eso nos da una gran esperanza y el ser humano necesita de esperanza. La esperanza es un factor protector para nuestro cerebro. Cuando nosotros entendemos que sí podemos cambiar y de manera intencionada, sobre todo cuando ya estamos en la vida adulta, creo que eso pone de alguna manera la pelota del lado de nuestra cancha y ahí entonces nos toca decir, bueno, ¿de qué me hago cargo? Porque muchas veces como seres humanos buscamos la culpa en el afuera. Entonces empezamos a buscar culpables, ¿no? Es que mis papás, es que el divorcio, es que la economía, es que el sistema, es que mi jefe, es que mi pareja. Y eso hace que nosotros de alguna manera le quitemos el foco a la persona que realmente es responsable de su salud cerebral y su salud mental, que somos nosotros mismos. Entonces yo creo que empezando con esa conciencia, ya empezamos con el pie derecho para hacer los cambios necesarios y que nuestro cuerpo, nuestro cerebro nos pide. Tu cuenta en Instagram, que la recomiendo ampliamente, es hermosa además. Tienes muchas Gracias. reflexiones que resonaron, ¿no? Resonaron en mí. ¿Cómo puedo hacerme cargo a propósito de esta gran premisa que es en el hoy por hoy entender que tenemos que hacernos cargo? Que el rol de víctima
hay que dejarlo atrás, porque tal como dices, no es que mis padres, mi crianza, mi expareja, mis hijos, la economía, el presidente, el no, porque entonces encontraremos siempre argumentos para no avanzar. Entonces tú preguntas, ¿cómo puedo hacerme cargo a pesar de? Entonces, las preguntas que tú das, ¿por qué me saboteo tanto? ¿Por qué me cuesta tanto descansar? ¿Cómo se hace para tomar decisiones sin sentir culpa? ¿Estoy rota o solo soy un millennial con ansiedad funcional? Son preguntas que, nos las hacemos y a veces estamos como en un callejón sin salida. Tiene que ver ese cerebro, o sea, ¿qué puedo hacer por mi bienestar de cara a esos saboteos, a esa imposibilidad que tengo de vincularme asertivamente, de tomar decisiones sin sentir culpa? Yo creo que lo primero que tenemos que aprender todos los seres humanos en la actualidad, en el mundo en que vivimos y bajo las amenazas y las características que vivimos, porque no es un mundo fácil, tiene que ver con hacer una pausa. Yo necesito parar de correr en esta rutina en donde estoy ya en piloto automático y donde muchas veces no solo estamos en piloto automático, sino que estamos en modo supervivencia. Y cuando nosotros estamos en momentos de supervivencia constantes, de forma crónica, que eso es antinatura, porque la supervivencia es necesaria, pero yo no necesito estar todo el tiempo en alerta con el cortisol, con la adrenalina, constantemente presente en sangre. Eso hace que de alguna manera mi lóbulo prefrontal, que si te tocas la frente, ahí es donde está este lóbulo que tiene redes neuronales asociadas a mi capacidad de pensar, mi capacidad de razonar, mi capacidad de pensar de alguna manera contar hasta 10 antes de tomar una decisión o decir algo. Eso se entrena en primer lugar a partir de la pausa. Y la pausa no solamente tiene que ver con estos espacios en donde yo me voy de retiro espiritual y me voy un fin de semana, que está buenísimo, y si lo podemos hacer de forma frecuente, genial. Pero muchas veces tiene que ver con simplemente estar en la ducha y estar 5 minutos más dejándote la mascarilla en el cabello y pensando, ¿por qué me tomé esto tan personal hoy? Estuve en una reunión, estuve en una conversación, ni siquiera dijeron mi nombre y yo me lo tomé tan personal. ¿Por qué? O, Cintia, ¿por qué estás tan tensa hoy? ¿Qué pasa? ¿O por qué estás tan irritable? Entonces, son esos momentos en donde yo intencionalmente hago una pausa y hago una especie de escaneo y paro este modo automático y me hago cargo como adulto que soy para entonces poder de alguna manera escucharme un poquito más. Y eso tiene que ver también con eliminar estos ruidos que tenemos. Y un ruido no necesariamente tiene que ver con tener la ventana abierta y escuchar los autos pasar por la autopista. Tiene que ver con ruidos tecnológicos, tiene que ver con estas demandas constantes. Y muchas veces lo único que necesitamos son eso. 5 minutos como para mirar para adentro un ratico. Y entonces cuando yo empiezo a mirar para adentro, empiezo a hacerme preguntas que son significativas. Y ahí entonces plantearme, ok, a partir de esto que yo estoy viendo, que estoy sintiendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Hoy no tengo 8 horas para dedicármelas a mí, pero hoy tengo 10 minutos. Ok, ¿qué voy a hacer yo con esos 10 minutos? ¿Qué me está pidiendo mi cuerpo? ¿Qué me está pidiendo mi cerebro para poder cargar esa batería? Entonces yo creo que la base del hacerse cargo tiene que ver con hacer una pausa. Y eso lamentablemente no lo va a hacer nadie por mí, aunque nos gustaría, ¿no? No lo va a hacer ni mi mamá, no lo va a hacer Dios, no porque no tenga poder, sino porque me ha dado un cerebro que funciona muy bien y que me da la capacidad de pensar. No lo va a hacer mi pareja y mucho menos un jefe. Lo tengo que hacer yo a partir de una pausa. Y has dicho un cerebro que funciona muy bien, lo que pasa es que atentamos contra ese buen funcionamiento del cerebro. Y justamente una de tus publicaciones pones, tu cerebro no necesita más presión, necesita comprensión, estrategia y un poquito de amor.
Quisiera que nos Mm. hablaras un poco de la estrategia y te menciono para comenzar esta parte una de tus publicaciones donde dices, si hoy estoy al 40, por ejemplo, yo hoy estoy al 40 porque apenas dormí 3 horas, ¿no? Y entonces tú, tú escribes allí, hoy estoy al 40, pero di 40, entonces di al 100. O sea, vamos a comprendernos y no exigirnos, caramba, no hice la pregunta más asertiva que quise hacer, no fui lo ágil que siempre soy, sino más bien eso, comprendernos y ayudar para que ese cerebro funcione y ser comprensivos con eso también. Sí, totalmente. Y a ver, estamos en una sociedad en que se habla mucho de la inteligencia emocional, ¿no? Y se habla mucho de habilidades sociales o también habilidades blandas asociadas, por ejemplo, a la empatía. Y hablamos mucho de ser empático con el otro, cuando mi pregunta muchas veces es, ¿estás siendo empático contigo mismo? Porque es difícil dar algo que uno no tiene. Entonces, nos enfocamos en el afuera, que está muy bien, y en el otro. Pero a veces, y son preguntas que yo me hago, como, ¿estás siendo empática contigo misma? O eres tu peor enemiga? Terminaste de dar una entrevista y estás todo el tiempo dándote un latigazo, es que yo le tendría que haber dicho esto, yo tendría que haber comentado esto, me olvidé esto, ¿cómo te vas a olvidar? Entonces, lo que estamos haciendo, muchas veces sin querer y con la mejor de las intenciones, es generando en nuestro cerebro patrones de funcionamiento que de alguna manera alimentan esas redes neuronales que se llaman redes neuronales de activación por default, ¿ok? Que son redes neuronales que se generaron cuando nosotros éramos muy pequeños y que de alguna manera fueron alimentadas por personas que fueron significativas para nosotros. Entonces, te doy un ejemplo. A mí desde chiquita me decían que yo tenía déficit atencional, entonces no me daba la cabeza. Entonces yo no era buena para ciertas cosas. Entonces no, es que tú no eres buena, es que tú eres bruta. Típica frase, es que tú eres bruta, a ti no te da. Entonces, eso yo lo vengo recibiendo por parte de mis familiares, de mi mamá, de mi papá, de mi maestra, de mi profesor. Y eso de alguna manera va alimentando esa red que es súper poderosa porque se generó cuando mi cerebro estaba sumamente plástico. Mm. Y después, a lo largo de la vida, nuestro cerebro funciona en base a muchos tipos de sesgo, pero hay uno muy particular que es el sesgo de la confirmación, en donde mi cerebro de alguna manera va a buscar en la realidad afuera, va a buscar cosas que confirmen lo que yo ya creo. Entonces, por ejemplo, hay personas que creen en los extraterrestres. Entonces, todo lo que ellos vean va a estar condicionado, va a estar sesgado, porque ese cerebro, al tener dentro de su base de creencias los extraterrestres, todo lo que observe va a tener de alguna manera un tinte asociado a lo extraterrestre. Lo mismo, por ejemplo, con las personas que están fascinadas con la numerología. Entonces ven significados en números en todos lados. Ay, mira, es 1111, ay, pide un deseo, no sé qué. Entonces, y para todo. Entonces, de alguna manera, yo como adulta voy a estar buscando estímulos que confirmen lo que yo vengo alimentando desde muy pequeña. Entonces, cuando yo me equivoco o cuando yo después de una situación digo, ¿cómo te olvidaste? Tal, eso está alimentando esa red por default y es la primera que se va a activar. Entonces el cerebro va a decir, ¿tú te acuerdas que a ti no te da, que tú eres bruta? Por eso a ti no te salió bien. Entonces, eso yo lo espero, ese automatismo, cuando yo no lo conozco y cuando yo no conozco mi cerebro, sigo en modo automático y digo, bueno, yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? En cambio, cuando yo conozco mi cerebro, yo entiendo, por ejemplo, que el diálogo interno es una herramienta súper poderosa para lo bueno y para lo malo. Y que yo a través de la forma en que yo me hablo todos los días, yo puedo cambiar mi cerebro literalmente, de la misma manera que yo puedo cambiar el cerebro del otro a partir de lo que comunico y lo que le refuerzo. Entonces creo que las palabras realmente tienen un poder muy poderoso en nuestro cerebro y cuando yo lo conozco, empiezo a generar conciencia y digo, wow, qué potente. ¿Ahora qué hago? Bueno, voy a ser más consciente de lo que me digo y lo que me repito. Porque al final tiene que ver con eso, con que, por ejemplo, tú decías, dabas el ejemplo de este posteo que hice sobre, hoy tenía 40%.
y di el 40%, entonces di el 100, pero uno está todo el tiempo, es que di el 40, y será que Sí. yo podía dar el 50, y es que siempre te dicen que tú tienes que dar la extramilla, y uno está, y eso es un látigo, eso no genera cambios positivos, genera cambios en mi cerebro como reforzando esas redes que se formaron desde que éramos pequeños y que en vez de tirarnos para arriba, lo que hacen es tirarnos para abajo y fortalecen esas creencias que nosotros tenemos. Quisiera seguir profundizando en el tema de cómo nos hablamos. Y cuando estás comentando esto, recuerdo algo, un momento o una etapa que fue muy importante en mi vida, después que a mí me hacen un trasplante de médula y fuera de Venezuela y voy a regresar y regreso al país. Previo al regreso, el doctor, yo le digo, porque además tú tienes el esquema, el doctor te dice cómo estás, y si el doctor te dice que estás bien, entonces ya tu cerebro le facilita, estoy bien porque el doctor lo dice. Y entonces yo recuerdo que el doctor Sergio Giral, un venezolano, bueno, un tremendo médico, me dice, Ana, a mí no me gusta, a mí lo que más me gustaría es decirte que estás bien, pero tenemos que esperar. Después de haber pasado, bueno, tragedia tras tragedia, un año de tragedia, con esas palabras me vengo a Venezuela. Y yo me decía a mí, estás bien, sí estás bien, sí estás sana. Porque imagínate que el médico te diga, tenemos que esperar, mínimo son 5 años, retorno de enfermedad. ¿Qué? Y mientras tanto, ¿cómo me levanto yo? Entonces, pero ahí siento que fui muy asertiva y sí me lo decía, porque las ganas de vivir eran demasiado grandes. Pero en el día a día, a veces uno se habla bonito, pero si no te lo crees, son palabras huecas. ¿Cómo Sí. darle verdadero sustento a esas palabras para que efectivamente logren ese cambio dentro de ti? Bueno, hay una forma, una vez que uno conoce el cerebro y entiende cómo funciona, y tiene que ver, yo siempre lo llamo los 3 peldaños o los 3 escalones. Y en primer lugar, el primer escalón tiene que ver con el pensarlo. ¿Ok? Solo pensarlo, no lo verbalizo, lo pienso. ¿Ok? Porque mis pensamientos son combustible para mi cerebro, de alguna manera, es alimento también. Entonces, yo, por ejemplo, pienso y digo, yo voy a estar bien, yo voy a estar bien, tengo que tener paciencia, es un proceso, tengo que tener paciencia con el proceso y conmigo misma. ¿Sí? El error es parte del proceso, la frustración también es parte del proceso. Y entonces yo abrazo eso, pero lo pienso. Yo voy a estar bien, yo voy a salir adelante. Idealmente, entre paréntesis, el cerebro planifica mejor cuando yo me focalizo en el hoy. ¿Ok? Entonces yo hoy me voy a hablar mejor. Yo hoy no me voy a criticar. Yo hoy le voy a dar prioridad a mi descanso. Hoy. Y hay veces que inclusive hay casos en donde yo recomiendo esta hora, yo me voy a hablar bonito. 1 minuto a la vez. 1 minuto a la vez, claro que sí. Esos micropasos, porque hay veces que decimos, por ejemplo, hay gente que me dice, ay, es que yo leo tu libro, entonces ya tengo una lista de cosas para hacer. Y lo primero que yo digo en el libro es, no. Cuando tú te pones a hacer una lista de cosas y hablas de en el 2026, o sea, está buenísimo proyectarse y planificar, claro que sí, pero no tenemos que quitarle el peso a las decisiones que hacemos todos los días, a las decisiones minuto a minuto, porque eso es lo que va marcando la diferencia, no lo que yo hago una vez al mes, es lo que yo hago todos los días lo que va marcando la diferencia. Entonces, el primer peldaño de impacto de la frase o de la creencia o del pensamiento, sea cual sea, tiene que ver con eso, con yo solita en mi cabeza pensarlo. El segundo peldaño es que yo no solo lo pienso, sino que lo comunico. Entonces, mi cerebro a mí me escucha. Mi cerebro, a través de mis oídos, escucha lo que yo verbalizo a través de mi boca. Entonces, es otra forma de yo reforzar lo que yo estoy diciéndome a mí misma todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo voy a estar bien, yo me voy a sanar, yo voy a poner todo de mi parte para que esto funcione y voy a tener paciencia y voy a tener esperanza. Y me voy a tomar un café con una amiga. ¿Cómo está? No sé qué, ta, ta.
oye, ¿sabes qué estuve pensando? Yo de esta voy a salir. Y tú escuchas a tu amiga que te dice, claro que sí, vamos a estar contigo y te vamos a acompañar. Sí, porque yo tengo esperanza, ¿sabes? Yo tengo esperanza y yo confío en mi médico y yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y yo sé que no va a ser fácil, porque bueno, y tu amiga te dice, sí, bueno, pero tranquila que vamos a estar a tu lado. Sí, yo sé que no estoy sola. Entonces, tú estás reforzando verbalmente, o sea, a través de otro sentido, lo que tú ya estás pensando en tu cerebro. Ese es el segundo peldaño. Y el tercer peldaño, que nosotros los psicólogos lo utilizamos muchísimo, tiene que ver con el autorregistro, con el escribir, no en el celular, Sí. está muy buena, pero en lápiz, con lápiz y papel, porque cuando yo escribo con lápiz y papel, el efecto que tiene en mi cerebro es muchísimo mayor. Mi cerebro cuando yo escribo con lápiz y papel es como una orquesta. Se activa todo mi cerebro, no solo la parte motriz o la parte visual, todo, porque hay un montón de procesos de coordinación, de memoria, de emociones que están asociadas a la escritura. Entonces, es muy poderoso el famoso journaling o tener un autorregistro, un cuaderno, donde yo escribo, por ejemplo, 3 cosas por las cuales yo estoy agradecida hoy. Y yo me levanto con esa idea. Entonces yo ya estoy de alguna manera, y esto lo voy a poner entre grandes comillas, programando a mi cerebro, porque mi cerebro por diseño, y esto no sabemos por qué es así, pero por diseño, tiende a focalizarse más en lo negativo que en lo positivo. Entonces, Cintia, te interrumpo aquí porque me parece importantísimo eso de que el cerebro tiende a enfocarse siempre en lo negativo, tal vez para protegernos, pero nos quedamos pegados ahí porque ya llevamos el tiempo sobrepasado y quisiera invitarte a continuar con esta interesantísima y honesta conversación. claro que sí, seguiremos hablando de esto y mucho más. Bueno, muchísimas gracias. Cintia Hurtado Müller, ella es formada como psicóloga en la Universidad del Plata en Argentina, magíster en psicopatología, psicología de la salud y en neuropsicología educativa, autor de un libro extraordinario, El Manual del Cerebro para Millennials. Bueno, súper interesante toda esta conversación y por supuesto muy feliz de poder ofrecérselas a través de Sigmanual porque como siempre les digo, me esmero en tener profesionales serios, documentados, actualizados para ofrecérselos a través de esta ventana. Terminamos en este momento, pero seguimos, así que maravilloso tenerte siempre allí en Sigmanual.